lo que haces, todo lo que estás haciendo y por lo que harás. Gracias por tu amor, tu gracia y tu misericordia, Dios. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por todo lo que harás. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este día en mi corazón. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por todo lo que harás. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este día en mi corazón. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por todo lo que harás. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este día en mi corazón. Señor, ¿qué sería de nuestras vidas sin tu presencia? Por eso te agradecemos cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, porque tú estás ahí obrando en nuestras vidas, obrando en nuestra iglesia, obrando en nuestras familias, obrando en nuestra ciudad. Te damos gracias infinitas por esa bondad tan grande, Señor. Y vamos a cantarlo una vez más. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por todo lo que harás. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este día en mi corazón. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por todo lo que harás. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este día en mi corazón. En este día en mi corazón. En este día en mi corazón. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer así, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir,
No es suficiente solo con querer de ti. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Señor, no es suficiente, las palabras no son suficientes. Y en este tiempo difícil, en estos días raros, Señor, nos hemos dado cuenta del significado de morir para que tú vivas, Señor. No basta, Señor, con que nuestros sueños sean grandes si tú no tienes el control, Señor. No basta con caminar con entusiasmo y positivismo, Señor, sino es tu espíritu el que guía ese camino, Señor. Danos la valentía, Señor, para cumplir las promesas que te hacemos, porque tú siempre cumples las tuyas, Señor. Ayúdanos a ver más allá y a entender que no es suficiente solo con decir. No basta, Señor. No basta solo con cantar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer. Es necesario morir. No basta solo con soñar. No basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Oh, dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Oh, dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Solo, Señor, yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti.
mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza, oh Jesús. Encuentra mi escondite, alcánzame si huyo, oh Señor, inúndame con tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como Padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh,
Bendiciones, iglesia. Estamos de fiesta en esta semana, estamos en nuestra semana de misiones y tenemos tanto para agradecer al Señor. ¿Qué tal si nos unimos y damos la honra y la gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas y cómo nos ha bendecido? Señor, te damos tantas gracias por tu provisión, Señor. Gracias porque hemos sido testigos, Señor, de tu abundante riqueza en el pueblo de Dios. Y así de lo que tú nos has dado, también queremos dar, Señor, con la mejor actitud, entregar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras promesas de misiones y hacerlo todo para tu honra y para tu gloria y para que tu reino, Señor, se siga extendiendo hasta que tú vengas por tu iglesia. Iglesia, recuerda escanear el código QR que aparece en tu pantalla y también enviar el soporte a contabilidad@templobelen.org o también el número de WhatsApp que aparece en tu pantalla. Hoy iniciamos nuestra semana misionera. Todas estas noches, hoy hasta el viernes, estaremos a las 7 de la noche de manera presencial aquí en la sede de Belén. Y también el fin de semana, sábado y domingo, estaremos celebrando nuestra promesa de misiones. Entonces, atentos a ese gran llamado que Dios está haciendo en tu vida. Recuerda que ya iniciamos nuestros cursos del riel de entrenamiento. Entramos para aprender y salimos para servir. Y lo especial de este ciclo es que empezamos de manera presencial algunos cursos, sábado y domingo. Entonces te animo a que te metas a la página de Templo Belén y ahí vas a inscribirte a los diferentes cursos. Dios les bendiga. Con nosotros, nuestro pastor Isaí. Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Qué bueno es poder compartir con ustedes en esta semana donde estamos recordando que somos una iglesia misionera. Somos Templo Belén y queremos llevar el evangelio desde acá hasta lo último de la tierra. Por eso queremos orar. Y vamos a orar específicamente porque a partir de estos días o en esta semana y el fin de semana vamos a comprometernos cada día más y más con las misiones para orar, para ir, para enviar, porque vamos a acompañar a nuestros misioneros, enviarlos, también para dar económicamente, para soportarles económicamente. Pero todo eso tiene que ver con una iglesia comprometida, porque si les amamos, oramos, nos preocupamos por todos ellos y caminamos hasta lo último de la tierra con nuestros preciosos y amados misioneros. Qué bueno es que la gracia del Señor Jesucristo pueda fluir y correr por todo el mundo. Por eso estudiamos la palabra, por eso le seguimos a Él, por eso nos animamos unos a otros y por eso queremos orar. Padre Santo, eres un Dios grande y bueno, para siempre es tu misericordia. Queremos orar porque toda esta semana, Señor, y el fin de semana vamos a estar concentrados en la tarea misionera. Te pedimos que puedan llegar todos nuestros hermanos a buscar de ti, Señor. Que te pedimos que todos nuestros hermanos puedan comprometerse, oh Dios, con un llamado misionero. Si no van, porque muchos no van a ir, podemos enviar. Y aquellos que tengan el llamado, Señor, como siempre enseñamos, que puedan ir hasta lo último de la tierra, entonces que sean enviados, que acepten el desafío. Pero podemos orar, interceder, Señor, estar preocupado por cada uno de ellos, Señor. Y a la vez podemos dar económicamente para que todos puedan, Señor, cumplir con la tarea y con su labor. Glorifícate, Señor, recordando que este año también en septiembre tendremos nuestro encuentro mundial de misiones, Congreso Mundial de Misiones de las Asambleas de Dios, Señor. Por eso gracias, oh Dios. Y te pedimos, por supuesto, que nos ilustres y nos ayudes con tu palabra para aprender cómo ser más efectivos, cómo ser mejores en nuestras casas, nuestros hogares, como iglesia, como tus hijos, oh Dios, y que podamos compartir el evangelio que transforma y que cambia. Así que ayúdanos para entender la iglesia en Corinto, Señor, y para poder también entonces sacar conclusiones fuertes y poderosas que nos ayuden a ser transformados aprendiendo de esta iglesia, Señor. Nosotros, oh Dios, estamos pasando por circunstancias parecidas. Nosotros, oh Dios, aunque somos de otra época, Señor, pasamos por todas
situaciones difíciles y complejas que todas las iglesias que fueron levantadas en la época de tu Hijo Jesucristo, Señor, después de que Él ascendió, cuando empezaron los apóstoles, Señor, a predicar la palabra, el apóstol Pablo, Señor, también a caminar por todas estas regiones, oh Dios, estas iglesias que fueron fundadas, Señor, nos enseñan y nos hacen reconocer los problemas de la naturaleza humana, pero cómo tu Santo Espíritu nos transforma. Ayúdanos, porque entonces podremos ser mejores en nuestras iglesias, en nuestras casas, como personas, como ciudadanos, porque al fin y al cabo somos tus hijos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer las Sagradas Escrituras y vamos a leer el capítulo 4 de la primera carta a los Corintios. Vamos a leer a partir del versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan. Creen que ya son ricos. Hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. A veces pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así, se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos, hasta este preciso momento. Padre, es tu palabra, y como siempre, con suma urgencia la necesitamos. Así que guíanos y ayúdanos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, este es un pasaje un poco fuerte. Diríamos que hay muchas preguntas que nos van a surgir en la cabeza. ¿Qué era lo que estaba pasando entre el apóstol Pablo y la iglesia a los Corintios? Y por supuesto, para nosotros en esta semana, ¿qué tendría que ver todo esto con la obra misionera? Pues yo creo que de manera directa tiene que ver mucho. Recordando que esta carta está buscando la unidad de la iglesia para alcanzar a cumplir la mejor tarea de todas. Edificar el cuerpo de Cristo, pero con personas que conozcan del Señor Jesús. Nosotros vamos construyendo y vamos predicando el Evangelio con la locura de la predicación de la palabra. El Señor transforma las vidas, cambia, y por eso Pablo dice, no pretendo hacer otra cosa sino predicar a Cristo. Pero ¿qué sucedía? Para que una iglesia pueda hacer mejor la tarea, debe tener conscientemente una unidad fuerte, una unidad que esté a prueba de todo, porque estamos con nuestro Señor y Dios, porque además de tener al Espíritu Santo y a su palabra, tenemos a otros hermanos. No podemos estar divididos. La mejor manera de llevar el Evangelio es como iglesia, y la tarea Dios la entregó a la iglesia. Entonces, indiscutiblemente,
todo lo que se trate aquí tiene que ver en esta carta con pulir a la iglesia para que sea una iglesia mejor, más comprometida y que no tenga tantas aquellas cosas que se le pegan a uno del mundo, aquellos asuntos fastidiosos, odiosos y la manera de pensar del mundo. Entre tantas cosas malas que el mundo enseña, una de ellas es el individualismo, egoísmo y que las personas y los grupos que deberían estar juntos se separen. Por eso había divisiones en la iglesia allí en Corinto. Pero miremos los detalles y empecemos con lo primero. Empieza a establecer claramente que nosotros no nos debemos juzgar unos a otros. Y no solamente no juzgarnos así a grosso modo, sino que establece cuál era el problema específico que se estaba dando en esta iglesia. En primer lugar decía, no juzguen las cosas antes de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que se estaba haciendo en el momento equivocado el juzgamiento. El juzgamiento que va a hacer Dios, por supuesto, y que tiene todas las medidas exactas y tiene todos los patrones, el estándar correcto es nuestro Dios, cosa que tratamos en la última enseñanza. Pero dice, ¿por qué se tienen que estar juzgando? ¿Por qué lo hacen antes de tiempo? Y podríamos mirar que hay un tiempo futuro en el cual Dios va a revelar todas las cosas. Pero también podríamos mirar más inmediatamente. Cuando las personas están haciendo cosas, cuando nosotros estamos cumpliendo con el ministerio, cuando nosotros estamos de una u otra manera actuando como creemos debe ser, pues tarde o temprano nos vamos a dar cuenta si lo hicimos bien o no, cuando del esfuerzo de nuestro trabajo se alcance a notar el fruto. Tenemos el terrible vicio de bajarle la caña a las personas. A veces nosotros los cristianos queremos esforzarnos por servir, o nuestros hijos quieren hacer algo, y a veces nosotros de manera equivocada, como decimos en Colombia, le bajamos la caña. ¿Qué quiere decir esto? Que antes que las personas actúen ya estamos diciendo, eso no le va a salir, tú no eres capaz, es muy difícil, ahora vas a creer que vas a salir con algo. Y empezamos a juzgar a las personas inclusive antes de que el fruto revele todo lo que tenga que revelar. Y por supuesto que en el pasaje se nos está hablando también que en algún momento futuro Dios, que todo lo conoce, va a revelar la obra de cada uno de nosotros. Pero el juzgamiento no solamente estaba equivocado en cuanto al momento, sino también en cuanto a los parámetros en cómo se iba a medir. ¿Y por qué podemos decir que los parámetros? Porque precisamente, y aquí vamos a corregir cosas, no solamente para nosotros en una iglesia como era la iglesia en Corinto, y para prevenir problemas en nuestra iglesia conforme el consejo que nos da la palabra, sino también en nuestros hogares, porque juzgaban con los parámetros equivocados. Qué terrible es juzgar a las personas comparándolas con otros. Hay una ilustración que es muy fácil de entender. Siempre a los que nos gusta el fútbol se nos ha preguntado quién fue el mejor jugador. Pues por supuesto que los que vieron jugar a un tal Pelé dicen que como Pelé ninguno. Hay otros más ancianos y que empiezan a hablar de un Pedernera o bueno, en fin, otros nombres que no tengo ni idea cómo jugaban, pero sí conozco por la historia. Sin embargo, otros dicen que fue Maradona, otros dicen que fue Messi o que Ronaldo. Bueno, en fin, hay unas peleas terribles en cuanto a esto. El punto es que muchos de los que saben de fútbol que he escuchado dicen, hombre, es muy difícil comparar quién fue mejor, un Pelé o un Messi, porque eran distintas épocas, distinta preparación física, distintas habilidades, los balones eran distintos. Entonces es muy difícil comparar uno con otro. Y peor aún cuando comparan un defensa con un atacante o con el arquero. Son jugadores de distinto tipo. Si aún las personas de este mundo, cuando hablan de fútbol, reconocen que comparar a un jugador con otro es muy complejo y muy difícil porque los parámetros para tenerlos equiparados para los dos es muy complejo. Mucho menos cuando estamos hablando de los asuntos espirituales y asuntos que son realmente importantes, como es la predicación del Evangelio, la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora miremoslo desde la perspectiva familiar. ¿Cómo es posible que comparemos a un hijo con otro hijo, una hija con un hijo o dos hijas? ¿Por qué comparamos a las personas? O empezamos a mostrarle el primo o aquel otro, aquel de otra familia. Estamos equivocados. Y Dios en su sabiduría
empieza a plantear que ese problema y costumbre del mundo de comparar bajo parámetros de personas distintas a los que están alrededor nuestro es totalmente equivocado. Tristemente eso era lo que estaban haciendo en la iglesia a los corintios. Comparaban a Pedro con Pablo, con Apolos y con otros tantos. Pero además empieza a mostrar el pasaje que también juzgaban con las motivaciones equivocadas. ¿Qué eran lo que querían? Realmente, en palabras sencillas, estaban unos bajándole la caña a algunos y, por supuesto, tratando de defender a otros y las comparaciones entre las personas, que tristemente terminan siendo tan odiosas. Dios no quiere que hagamos este tipo de comparaciones. De hecho, si tú y yo nos vamos a comparar para medirnos, no vamos a tener buen juicio, salvo que lo hagamos comparándonos con el Señor Jesús. Y allí siempre, y esto es lo que me gusta, siempre tendremos que agachar la cabeza y decir, nos falta tanto. Pero precisamente es el modelo perfecto. Nunca seremos totalmente como Él, pero podemos caminar detrás de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra en otro texto, no es en la primera carta a los Corintios. El apóstol Pedro habla también de eso. Sigamos las pisadas del Maestro. Imitemos a Jesús. Pablo mismo nos hace referencia en otras expresiones como prosigo al blanco, al supremo llamamiento, ser como Cristo, que nosotros menguemos, pero que Cristo crezca. Y el autor de Hebreo nos dice, puesto los ojos en Jesús y el autor y consumador de la fe. Y lo bueno es que si nos comparamos con Cristo, siempre tendremos un espacio para crecer, para mejorar, porque tendríamos que admitir o tenemos que admitir, nosotros somos muy pequeños cuando nos comparamos con Cristo Jesús. Pero fíjese que ya luego empieza a entrar en cosas mucho más importantes, no, pero más directas diría yo, porque precisamente uno de los problemas que tenía la iglesia en ese momento es que en estas comparaciones siempre procuraban salir airosos, mostrando su orgullo y su capacidad y los mejores líderes que tenían. Entonces, se suele suceder que cuando nos creemos demasiado, que somos muy importantes, que somos muy poderosos, que somos los mejores, empezamos nosotros a rechazar lo más importante, que es la gracia de Dios. Y confiamos demasiado en nuestra capacidad. Y lo dice Pablo sencillamente, si algo tenemos, lo tenemos porque Dios nos lo dio todo. Y yo quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Qué podemos tener nosotros desde lo físico, desde lo intelectual, desde lo gracioso o de la gracia que tengamos, desde la simpatía que tengamos, desde lo espiritual? ¿Qué cosa podríamos decir es nuestra porque nosotros la conseguimos o la creamos? Sencillamente, si algo bueno tenemos y todas aquellas cosas de las cuales nosotros podamos ser admirados, simplemente vienen de Dios. Por eso recordemos un poquitico un texto de atrás, capítulo 3, versículo 22 de primera carta a los Corintios. Dice que todo lo tenemos, ya sea Pablo o Apolos o Pedro, o el mundo, o la vida y la muerte, o el presente y el futuro. Cuando ponemos un poco más de atención a esto, fijémonos en cosas importantes que Dios nos ha entregado y que las dio Él. Primero, agrupa nombres de personas. Las personas que tenemos, Dios nos las ha dado. Y permítame con respeto, le digo a ustedes, mi querida y amada iglesia, cuando yo oro al Señor y le digo, Señor, gracias por los que tú me diste, porque así me enseñó a orar Jesús. Entonces, todos ustedes son una bendición tremenda para nosotros los pastores. Ustedes son una bendición de Dios. Pastor, algunos me dirán, pastor, pero yo le he sacado canas a usted porque yo soy perezoso. Tú eres una bendición. Y si Dios me ha permitido ayudarte de alguna manera, es una bendición. Y déjame decirte esto, de todos ustedes, nosotros los pastores y los que tenemos tiempo, también aprendemos porque somos una familia y un regalo de Dios. Cada persona es un regalo de Dios. Por eso nunca reniegues de tus hijos, nunca reniegues de las personas que están a tu lado. Pero además sigue diciendo el pasaje, o el mundo. Y cuando habla del mundo está refiriéndose a lo creado. Nos recuerda el apóstol Pablo que Dios nos entregó todo el mundo para que lo administráramos. Entonces,
No podemos matarnos por las posesiones, porque Dios las entregó para todos, para que todos las disfrutáramos. Todo lo creado lo ha entregado Dios y viene de Él. Pero luego compara y dice, la vida y la muerte. Cuando hablamos de la vida y la muerte, entonces tenemos que hablar de un factor importante en la vida. Tiene que ver con el ser, la existencia. Si tú y yo existimos, si cada criatura en el mundo existe, es porque Dios lo ha querido. Por eso nosotros defendemos la vida, y por eso defendemos la vida desde que la vida se ha logrado en la colaboración con Dios. Dios es el único que da la vida, pero el hombre y la mujer se unen para dar vida. Y por eso la existencia es tan importante. La existencia que tú y yo tenemos viene de parte de Dios. Y concluye hablando del presente y el futuro. O sea que el tiempo también Dios lo entregó. Recordemos, personas, toda la creación, la existencia y el tiempo. ¿Qué cosa más valiosa que esto hay? No, no la hay. Y todo lo entregó Dios. Alguno diría, pastor, Dios es más importante. No, estamos hablando de lo que Dios nos dio. Ahora, sí, Dios nos dio a Jesucristo. Precisamente habla el pasaje de ello. Pero todas estas cosas Dios te las entregó a ti, me las entregó a mí para que las administremos y para que sean bendición. Entonces, ¿será que tenemos suficiente capacidad en nuestras propias manos para jactarnos? ¿O más bien deberíamos agradecer a Dios cada día por lo que Él ha dado? Cuando entendemos esto, entonces empezamos a pensar y ver la vida de manera distinta. Porque todo lo que logremos y que tengamos alrededor será una bendición. No andaremos frustrados y mucho menos humillando a otros y creyendo cosas que realmente nosotros no somos. Pues precisamente empieza a combatirse otro de los problemas más grandes que tenemos los seres humanos, la autosuficiencia. Y la iglesia en Corinto era una iglesia que se creía autosuficiente, que era capaz con todos. Ahora bien, miremos que es muy normal que en algún momento de la inmadurez de la vida que tenemos todos los seres humanos cuando pasamos por la adolescencia, pues naturalmente en ese proceso de crecimiento donde todo se nos entrega, todo lo hacen por nosotros nuestros padres, y cuando ya queremos desde niños aprender a manejar otras cosas, queremos probar e intentar todo lo que hace el papá y la mamá. Precisamente llegamos a esa etapa en la adolescencia donde no queremos que nadie se meta con nosotros, porque empezamos por la edad y por la vida, empezamos a experimentar la necesidad de hacer las cosas por nosotros mismos. Y eso esperaría yo y espera todo el mundo, responder por ellas, ser responsables y empezar a dar fruto. Esto lo pude hacer yo. Entonces digamos que de manera natural, todos nosotros en algún punto de nuestra existencia mostraremos que podemos hacer las cosas. Sin embargo, poco a poco, cuando pasamos de cierta edad también, llegamos a una etapa más madura de la vida, nos damos cuenta que no todo lo podemos lograr, que no somos tan omnipotentes como pensábamos en esa etapa de la adolescencia. Y creería yo que en esta historia de la primera carta a los Corintios nos encontramos con una iglesia que era inmadura, que necesitaba aprender a entender que no era autosuficiente. Yo te hablo a ti, mi querido hermano y hermana, porque a veces es una actitud que tenemos como cristianos y como padres. Pensamos que porque somos adultos o porque tenemos tantos años en el Evangelio o porque los dones del Espíritu están con nosotros o porque yo ya soy un santo, porque yo era pecador y ya no peco, ya dejé todos esos pecados. Si todo eso tenemos y hemos logrado es por la gracia de Dios, nunca jamás por nuestra autosuficiencia. Es por esa razón, la autosuficiencia, que muchos creyentes abandonan sus compromisos, que muchos creyentes olvidan a su familia, que muchos creyentes empiezan a caminar terca y obstinadamente creyendo que todo lo pueden y que siempre tienen la razón, pero van camino a la destrucción y creerán que son creyentes, creerán que son muy buenos, pero realmente no lo son. Miremos un poquitico más en detalle cómo se dio esto precisamente en medio de la iglesia a los Corintios. Vamos a recordar un pasaje que nos va a servir como referente también, Mateo 28, 19. Dice la Escritura: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos.
Quiero recordar este pasaje porque precisamente Jesús es el que nos acompaña. Jesús es el que está presente. Todo lo logramos por Jesús. En la primera carta a los Corintios, Pablo dice, solo predico a Cristo, el mensaje de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Somos colaboradores con Cristo. Todo está en Cristo Jesús. Y lo más hermoso es que en Mateo, Jesús antes de ascender le dice a los discípulos, vea, hagan discípulos a las naciones. Y entonces yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. En otras palabras, Jesucristo es el suficiente. Jesucristo es el suficiente. Lo había dicho ayer Mateo, lo ha repetido el apóstol Pablo. Y bueno, si vamos al libro de los Hechos, también aparece Jesús como el centro cuando Pedro se pone de pie y empieza a decir, a este es a quien nosotros predicamos, a Jesucristo. Pero aquí, vamos a mirarlo, lo presenta de una manera bien gráfica. Y permítame, voy a repasar una partecita que a usted y a mí nos llama la atención. ¿Por qué Pablo está haciendo esta comparación? Entonces, voy a leer de nuevo. Ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan, fuera la autosuficiencia. Creen que ya son ricos. Ah, ¿cómo así que ricos? Hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Fíjese que aquí el apóstol Pablo está utilizando ironía. Está utilizando una figura retórica. ¿Cómo así que le dice a los corintios reyes? Ellos no eran reyes. Absolutamente no lo eran. Entonces, ¿qué venían siendo? ¿Por qué está haciendo esta comparación? Y luego, más adelante, permítame, yo termino de leer, empieza a hablar de ellos mismos o del mismo Pablo y de todos los que servían. Empieza a hablar también con ironía. Vamos a seguir leyendo. Dice así. Ustedes creen que son reyes. Deberíamos entonces reinar con ustedes porque nosotros somos iguales que ustedes. Sigue diciendo, a veces pienso que a nosotros los apóstoles Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Aquí cabe la pregunta, ¿qué tiene que ver esto del espectáculo? Pues permítame, yo les explico un poquitico del contexto. En aquella época existía lo que se llamaba el circo romano, o esos grandes centros como estadios, estadios. En este caso, el que quedaba por ahí cerca, el que quedaba en Corinto, se dice que era de 18,000 personas. Entonces, había combates de gladiadores. Pero el último combate, cuando ya había pasado toda la programación de los combates, ponían a los prisioneros, a los más bajos, a los que más avergonzaban. Recordemos que primera carta a los Corintios nos dice que a lo necio, a lo bajo del mundo, a lo vil y menospreciado, Dios escogió para avergonzar a los que se creen todo. Pues ahora vayámonos a un estadio y allí ponían a los más pobres de todos, a los más débiles, a los que decían, estos no le van a ganar a nadie. Como no le van a ganar a nadie, entonces los tiraban a la arena y venían las bestias. Y decían, bueno, peleen con las bestias para establecer burla, porque garantizaban, estos aquí se mueren, ninguno va a salir vencedor. ¡Qué comparación tan fuerte! Recordemos que es una ironía. Entonces, al decir esto, el apóstol Pablo simplemente está comparando a los grandes reyes de Corinto con los prisioneros que avergüenzan y que están para morir. Con eso sí no tenemos esperanza. Esta comparación empieza a establecer como un parámetro de cómo Dios mide las cosas. Ahora, la gran pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? ¿Nos consideramos grandes reyes? ¿O simplemente mártires y siervos de Cristo que podemos morir por la causa de nuestro Señor Jesús? Ahora, eso de morir no necesariamente, si no es la voluntad de Dios, tiene que ser físicamente. Pero sí tenemos que morir a nosotros mismos, tenemos que ser humildes y agachar nuestra cabeza. Pero fíjese que la comparación allí no termina para nada. Ustedes son tan poderosos, ustedes son sabios. ¿Y nosotros qué somos? Brutos. Y dice, ustedes nos ridiculizan porque pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. O sea, ustedes son ricos y nosotros somos pobres. Ustedes son fuertes y nosotros somos débiles. Mire que estas comparaciones empiezan a ejercer
o un pensamiento en nuestras vidas, a ejercer presión aquí sobre nuestro pensamiento. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Dice, bueno, reyes o prisioneros. Prudentes o insensatos. Entonces fíjese que volvemos con la ironía. Realmente nosotros los creyentes, pues con Jesucristo somos prudentes, pero el mundo nos ve como insensatos. El punto es, ¿somos capaces de vivir con esa realidad? Y a veces yo me pregunto, Señor, no me gusta que se burlen de mí la gente que no es cristiana. A veces me han dicho cosas, bueno, usted sabe lo que dicen de los pastores y todo eso. Y yo tiendo a molestarme porque ¿a quién le va a gustar que lo insulten o lo maltraten? Le dicen a uno bruto de frente. Yo digo, Señor, bueno, yo soy sabio por tu gracia. Que me digan eso no me importa, pues precisamente es la ironía que está utilizando el apóstol Pablo. ¿Fuertes o débiles? Nuestra fortaleza viene de parte de Dios. Entonces sí somos débiles. Cuando nos comparamos con Cristo somos débiles. Cuando el mundo se burla de nosotros, para ellos somos débiles, pero realmente nosotros somos fuertes. ¿Somos prudentes o somos insensatos? Pues fíjese que gloria a Dios, en camino largo hay desquite. Yo siempre doy el consejo a la amada y preciosa iglesia. Cuando estés con tus amigos, muchos de ellos en grupo se burlarán de ti. Recordando que en este escenario, este gran estadio, 18,000 personas, a última hora, la última programación eran los prisioneros y allí normalmente todos se morían. Y eso era lo que pretendían, estos ignorantes, estos menospreciados, estos bajos. Pero al final de todo, volvemos a lo que dice la palabra de Dios. Dios es el que nos va a evaluar y Dios es el que declarará todo y el fruto tuyo y mío se mostrará, pero primero será pasado por el fuego. Muchas de las experiencias que tenemos en la vida cristiana, muchas de las experiencias que tenemos como padres y madres, sí, cuando nuestros hijos se nos quieran confrontar y nos quieran decir cosas que no nos agradan, como un chantaje emocional, nosotros debemos mantener la prudencia que viene de Dios, así nos digan insensatos. Debemos mantener, en medio de nuestra debilidad, si los años van pasando y los hijos se muestran como jóvenes y nos ven a nosotros como ancianos ya pasados de moda, pues nosotros nos mantenemos fuertes en el nombre de Cristo Jesús. Y la sabiduría que Dios da tarde o temprano, ese fruto se notará en ellos. Y cuando digo en ellos, es que ellos mismos experimentarán que nuestra fortaleza, la bendición que Dios nos dio, tarde o temprano el fruto mostrará la realidad. Y ellos comerán y serán bendecidos también de parte de lo que Dios nos ha entregado. ¿Te sientes débil? Sí, el mundo te ve débil. ¿Te sientes menospreciado? Sí, el mundo te menosprecia, pero tú eres fuerte y tú eres valioso en las manos de nuestro Dios. Y fíjese que la comparación termina con otras dos palabras: honor y desprecio. O somos honorables o somos despreciables. ¿Qué venimos siendo? Y permítame, hoy, para hacer el círculo hermenéutico, tristemente tenemos que reconocer que todo esto se está dando aún en el mundo. Nosotros como creyentes, si hablamos de ser líderes y ser pastores o ser la iglesia del Señor Jesucristo, el mundo nos va a maltratar. El mundo nos va a mirar como insensatos. El mundo nos va a ver como menospreciados. Pero tarde o temprano el fruto se conoce. Porque Dios no deja avergonzados a sus hijos. Por eso el apóstol Pablo empieza a corregir esto. ¿Por qué? Porque los corintios en su inmadurez no entendían que el mundo los iba a ver así. Pero el problema no era ni siquiera que el mundo los viera así. De hecho, el mundo siempre nos va a ver así. Nosotros seguimos a Cristo aún en la cruz. La cruz era para los menospreciados. Entonces no hay opción. Si tú y yo somos cristianos, seremos menospreciados. El problema aquí no era ese, que el mundo los menospreciara. No, el problema es que la misma iglesia, dentro de la iglesia, estaban menospreciándose unos a otros. Estaban comparando unos líderes con otros. Y estaban menospreciando al apóstol Pablo. Estaban menospreciando a los líderes de la iglesia. La gran pregunta que yo me hago hoy, cuando vivimos en las iglesias, ¿por qué existe tristemente comparación entre un siervo y otro siervo?
o aún en la iglesia, o quién es el mejor. No debería haber comparación, al contrario, debería haber respeto por todos. Pero para nosotros, los que le queremos servir al Señor, siempre habrá comparaciones. Siempre habrá, en algunos casos, críticas y críticas fuertes. Por supuesto que tenemos muchas cosas de qué ser criticados. Sin embargo, el problema aquí es que las comparaciones y este tipo de actitudes dividen y destruyen lo que Dios tiene con la iglesia. Pero ese es un comportamiento de la naturaleza humana. Porque también, así como puede suceder en los espacios de iglesia, sucede también en cualquier espacio donde haya personas que tienen a cargo algunas tareas, tienen una posición de honor. Pero dejemos las instituciones humanas y hablemos de una que también creó Dios, además de la iglesia, la familia y el hogar. Los padres, ¿cómo son tratados los padres? La tarea de ser papá, de ser mamá, no es una tarea fácil. Y en algún momento de la historia de una familia, los hijos se levantan y empiezan a observar a los padres para tratar de criticarlos o para tratar de salirse con la suya. En otras palabras, es el comportamiento, el afloramiento de la naturaleza humana. Pero entre nosotros no es así, porque nosotros tenemos a nuestro Señor Jesús. ¿Qué es lo que nos está proponiendo entonces la palabra de Dios? Con esta ironía que tiene allí el apóstol Pablo, está diciendo, nosotros somos valiosos en Cristo Jesús. No nos compararemos unos con otros. Y la iglesia debe prepararse, porque ya en algún momento que estuvimos segunda carta a los Corintios, y aún la primera carta, cuando dice, ustedes son un cuerpo y tienen unos dones, pero esos dones, ¿para qué son? ¿Para qué todo esto? ¿Por qué la iglesia debe estar unida? Dice la palabra del Señor en Jesús mismo, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, en la famosa oración antes de ir a la cruz. 4 veces, Señor, te pido que sean uno, te pido que sean uno, porque si son uno, el mundo creerá. Ya entendemos por qué es vital que la iglesia se mantenga unida. Ya entendemos por qué es vital que no nos comparemos y no empecemos a hacer juicios unos de otros. Está bien, tenemos que corregirnos unos a otros, pero una cosa es encontrar los defectos para ayudarnos a corregirnos y no para destruirnos, no para desunirnos, no para romper el vínculo, al contrario, porque si caminamos como uno, Dios está con nosotros. Y entonces se cumplen las palabras de Jesús, Padre, que sean uno, para que el mundo crea. El mundo necesita creer al Evangelio, pero necesita ver el cuerpo de Cristo actuando de manera correcta. ¿Por qué no oramos? ¿Y por qué no le decimos al Señor, Padre, gracias? Porque sí, en un sentido somos reyes, pero no como los reyes de este mundo. Más bien somos prisioneros, oh Dios, y decidimos en quién, Señor, a quién vamos a pertenecer. El mundo nos ve como lo más bajo y como los que van a morir, Señor, pero al contrario, nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Oh Dios, gracias, porque tal vez nos vean como insensatos, pero tú nos has ayudado a tener la mente de Cristo, porque le recibimos en el corazón. Y si tenemos la mente de Cristo, entonces el Espíritu Santo está en medio nuestro, que conoce lo profundo del corazón de Dios. Y si conoce lo profundo del corazón de Dios, todo eso lo tenemos a nuestra mano para vivir con sabiduría. Así nos digan insensatos. Sí, Señor, a veces nos sentimos débiles, oh Dios, que ya no podemos con la vida, pero en el nombre de Cristo Jesús podemos caminar. Señor, el honor más grande es que estamos en tu seno, es que somos tus hijos y que tu Santo Espíritu está con nosotros, que tenemos tu palabra, que en Jesús somos uno. Así el mundo de una u otra manera nos desprecie. Pero lo mejor, Señor, es que en algún momento de la historia de este mundo y de las personas que están a nuestro alrededor, cuando notan la consistencia, nuestra unidad, y que cuando notan también que somos íntegros y consistentes, oh Dios, en nuestra vida cristiana, en los momentos de necesidad, mirarán a nosotros y nos buscarán. Y ese efecto, Señor, poderoso por la transformación que tu Santo Espíritu ha logrado en nosotros, no por nuestra suficiencia, Señor,
es el que toca a las personas, y no solamente las personas de nuestro mundo cercano, nuestra nación, sino también a cada nación de la tierra. Empezamos hablando de misiones y orando por misiones y concluimos: ¿quieres una iglesia unida? Una iglesia que se esfuerce en caminar bajo los parámetros de tu palabra, ayudándonos unos a otros para que así en esa unidad podamos caminar hasta lo último de la tierra y presentar a Cristo Jesús como el autor y salvador del mundo. En Cristo Jesús lo pedimos y lo creemos. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe. Dios les bendiga y un abrazo para todos. Nos veremos en la próxima.